Muy buenos días, amigos de Neuroplasto. Bienvenido a un episodio de Neurociencia. El día de hoy hablaremos sobre un trastorno neurológico de la articulación de las palabras. Recordemos que la comunicación es muy importante, ya que abarca un proceso fundamental del intercambio de información, ideas, emociones, el pensamiento entre individuos. Para esto se requiere de elementos, entre ellos el lenguaje a través de su capacidad de expresar esa idea que puede ser de manera verbal o incluso de manera no verbal. Recordar que requerimos también del habla, que es la capacidad de articular las palabras, y de la praxia, que es nuestra facultad de realizar de manera casi automática algunas tareas ya aprendidas. Las condiciones patológicas neurológicas pueden condicionar las afasias, puede condicionar las apraxias y puede condicionar las disartrias o anartrias. Hablaremos de la disartria abarcando todo el grupo de alteraciones que generan alteraciones motoras del habla, resultando así en la alteración en el control neuromuscular de lo que es la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación de las palabras y la prosodia. Se pueden dividir a grandes rasgos en dos grandes grupos, aquellos que van a afectar el sistema nervioso central, y el ejemplo clásico van a ser la disartria de tipo espástica y los daños que condicionan alteración en el sistema nervioso periférico, con fenotipo principal la disartria de tipo flácida. Pero estas lo que conllevan es acondicionar múltiples alteraciones como la debilidad, la lentitud, la incoordinación, alteración en el tono y alteraciones en los movimientos orales y vocales. Esas alteraciones previamente mencionadas condicionan 6 tipos clásicos de disartria: aquella flácida, que condiciona alteración de lo que es la neurona motora inferior; la espástica, secundaria a alteraciones en la neurona motora superior; la atáxica por enfermedad cerebelosa; la hiperkinética y hipokinética por alteración extrapiramidal; y las mixtas, que condiciona la alteración de 2 tipos de la disartria antes mencionada. Hablaremos de la flácida, donde dijimos que va a ser secundaria a una alteración de la neurona motora inferior. Este puede resultar por lesiones en los nervios del cráneo, como es el quinto, el séptimo, el noveno hasta el 12º. Y aquí cualquier alteración de este genera una alteración en el sistema de articular las palabras, desde la parte de neuromuscular, el sistema osteoarticular, incluso la lengua, etc. Y algunos otros nervios que van a condicionar alteraciones en la parte respiratoria, como el frénico y los intercostales, condicionando, por ejemplo, la disnea y así alterando el habla. Se caracteriza por lo siguiente. Uno es que el paciente es incapaz de hacer un cierre completo de los labios. Ese a su vez genera que mientras que esté hablando presenta babeo. También hace alteraciones en lo que es la posición de la lengua. Ejemplo clásico, aquellos pacientes que tienen alteración del 12º nervio del cráneo, generando desviación de la lengua e incluso fasciculaciones. También esto a su vez genera movimiento alterno de manera deficiente, haciendo que se genera de manera indirecta la alteración del habla. También se genera un tiempo reducido de la fonación y hace que el lenguaje no sea entendible. La espástica es secundaria a alteraciones en la neurona motora superior, y esto, en pocas palabras, es por afectación de la vía piramidal en 3 puntos principales: la corteza cerebral en la parte motora, la cápsula interna y la parte de los pedúnculos cerebrales. ¿Qué va a tener de característica? La hipernasal va a ser un sonido meramente nasal. Hay mal control del volumen del habla, disminución de lo que es la manera de entender el lenguaje, disminución de la elevación del paladar, reducción en los movimientos alternos de la lengua y un habla lento y con una pobre entonación. ¿Cuáles van a ser
la desarta hipocenética. Tanto la hipocenética como la hipercenética van a ser condicionadas por alteraciones extrapiramidales. La hipocenética tiene el ejemplo más clásico, que es la enfermedad de Parkinson por alteración a nivel de la sustancia negra, y esto se caracteriza por tienden a ser silenciosa, monótona y mal articulada, con reducción de la manera de entender las palabras. La hipercenética de igual manera es secundaria a enfermedades extrapiramidales que van a ser principalmente a nivel de los núcleos de la base, condicionando alteraciones como la corea, la distonía, mioclonía y discenesia, caracterizándose por afectación de la fonación, resonancia y articulación de las palabras. También tenemos la desarta de tipo atáxica, que es secundaria a alteraciones cerebelosas. La manera más sencilla de entenderlo, porque a veces podemos confundir y aprender de memoria la parte de la característica de cada una, es asociar a qué otras manifestaciones clínicas se asocia. Y aquí en la desarta flácida vamos a encontrar alteraciones como la hipotonía, la atrofia muscular, las fasciculaciones. En la espástica vamos a encontrar la debilidad, vamos a encontrar parálisis espástica, vamos a tener aumento de lo que son los reflejos, etc. Y la atáxica vamos a encontrar que el paciente puede presentar sintomatología cerebelosa, y las otras partes, como es la hipocenética y hipercenética, asociarlo a alteraciones del movimiento. Esto es muy importante porque nos puede sugerir posibilidades diagnósticas y también localización. Y lo traemos sobre desarta. Hasta nuevo episodio de Neurociencia.